habiendo tenido ya 4 días libres, me imagino, en la semana pasada, en Semana Santa, donde me imagino el principal objetivo que se han trazado en este año al menos es uno de los principales, obtener su título, y no habrán salido, viajado ni nada, ¿no? Han sacrificado ese tiempo para avanzar a full su proyecto de tesis y ya deberíamos haber culminado toda la etapa de planificar y ya deberían haber iniciado la etapa del hacer, que en realidad ya la tienen, pero siempre revisando, poniendo en contexto, ¿no? Porque lo que hicimos hace 1, 2, 3, 4 semestres hacia atrás en adelante, no siempre nos recordamos, ¿no? Y ya habiendo con todas las recomendaciones del planificar, se sobreentiende que el hacer hay algunas modificaciones que hacer, ¿no? Porque todo es una metodología concatenada. Así que para reforzar la etapa del hacer, el día de hoy vamos a tocar ese punto. Permítanme regresar y dar unas recomendaciones sobre esta etapa, ¿no? En teoría, para el trabajo del curso es una de las etapas más fáciles, por así decirlo, de avanzarlas, porque es bastante descriptiva. Lo difícil fue en el curso de proyectos cuando implementaron la ejecución en el mundo real, ¿no? O sea, pero eso ya está implementado, ya lo hicieron, ya culminó. La etapa a hacer en este documento es relatar lo que implementaron, teniendo en consideración lo que dijeron que iban a hacer versus lo que realmente hicieron. Entonces, eso es muy importante, por favor. ¿Ya? Entonces, aquí al hacer, algunos piensan, uy, tengo que implementar nuevas mejoras, etcétera. No. Y aprovecho aquí en mencionar algo bastante importante. Ya se había mencionado en las primeras clases que el proyecto ya culminó, el proyecto ya terminó. Y lo que están haciendo en esta etapa es como todo investigador, así como cuando alguien hace un experimento en laboratorio con ratones y eso, el experimento ya culminó y ahora estoy haciendo mi comunicado hacia el mundo de lo que experimenté, de lo que resultó, etcétera. No es en ese momento que estoy experimentando y voy haciendo mi paper o mi tesis, ¿no? Sino sucede el experimento y luego publico los resultados. Es la última etapa del método científico, la comunicación de resultados o hallazgos. Esto es igual, ya hicieron la implementación del proyecto, cómo haya salido, etcétera, y ahora están publicando sus resultados. Entonces, ya tiene un inicio y un fin determinado. El inicio de su investigación probablemente fue en el semestre, cuando empezaron proyectos 1, empezaron a acercarse a la empresa, investigar y hacer tal. Si es que no es el proyecto que usaron en Proyectos 1, me imagino antes ustedes ya empezaron su investigación. Es muy, pero muy difícil que estén empezando su investigación ahora, ¿no? Es bastante retador y para quienes lo estén en este momento, se sobreentendería que esta etapa ya deberían haber hecho todas las implementaciones. Bien, o en el peor de los casos, estar en la última etapa de las implementaciones para que inmediatamente empiecen a comunicar sus resultados. ¿Ok? Entonces, como la investigación ya se realizó, tuvo un inicio y un fin determinado. Ya está, saben cuál es la fecha de inicio, más o menos la tienen clara. Lo que sí a veces no se tiene claro es la etapa de, oye, pero ¿cuándo terminó mi proyecto? Es si es que yo estoy usando mi proyecto de fin de carrera, ¿no? O sea, de proyectos 1, proyectos 2, es cuando yo sustenté mi curso de proyectos 2, ahí le pongo el punto de cierre o no. Y eso ya va a depender de ustedes. Por lo general, cuando ustedes culminan proyectos 2 y por el cronograma que tiene, por el cronograma académico que tiene la asignatura, no siempre llegan a cerrar todas las mejoras como quisiesen o es muy poco tiempo desde que implementaron las mejoras hacia cuando mapean los resultados en el verificar, ¿no? Es muy corto tiempo y a veces las mejoras no han cuajado. Entonces, ahí tienen oportunidad, si es que aún han tenido acceso y han acceso y trabajando en el proyecto de mejora después de haber culminado su curso de proyectos y haber presentado esos resultados
para ese curso, pueden decir, oye, mira, yo mi proyecto terminó en diciembre del 2023, pero yo seguí trabajando en la empresa, aplicando ese mismo proyecto y recién un par de meses después pude ver más o menos las mejoras implementadas, un poco más cuajadas y demás. Entonces lo extienden hasta ahí, ¿no? Extienden un poco más la duración del proyecto de mejora continua. Eh, Porque es muy raras veces exactamente culmina cuando tienen que exponer, porque es una fecha dada en la que tienen que exponer su proyecto final. Entonces, por lo general, el proyecto sigue avanzando y ustedes, eh, ahora para tesis, extienden, ¿no? Entonces, si terminaba en diciembre de 2023, la verdad es que van a considerar ustedes para el fin de su investigación, quizá marzo del 2024, ¿no? 4 o 5 meses después, donde, dependiendo, eso ya va a depender de cada caso, consideren que es aquí cuando yo voy a hacer el corte. Y aquí, si es que tienen, obviamente deberían tener los datos, acá para esta etapa tomo los datos, que sí son distintos a cuando yo presenté mis resultados en proyecto 2. Era muy poco impacto en las mejoras, más bien voy a presentar estos de aquí, o sea, los de proyecto 2 también, pero voy a considerar como último valor logrado estos después de los 3 meses que precedieron, ¿no? Al proyecto. ¿Ok? Ese punto, ¿está claro? La definición de fecha de inicio y fecha de fin del proyecto, como toda definición de proyecto, es un esfuerzo único que tiene un inicio y un fin determinado. Quiero saber si queda claro ese punto, por favor, para que estén ubicados bien en el tiempo, ¿no? ¿Ok? Bien. Sí, adelante, creo que había una consulta. Me parece que era Brigitte. Sí, Adelante. buenas, buen día, profesor. Entonces, se tiene que presentar tanto, o sea, mantengamos los resultados obtenidos hasta el finalizar proyectos 2 y se tiene que agregar los resultados después de un cierto tiempo. No es que ¿O se entendí tiene, mal? usted decide como investigadora. Si desea plantear los de proyectos y no tiene más resultados hacia adelante, deja los de proyecto final. Si ha tenido más resultados adelante, usted como investigadora dirá, prefiero considerar estos de aquí. No es que se tiene, ya no está en la etapa de se tiene que presentar, se tiene que hacer esto. ¿Cuál define usted que va a ser su último, presentar su último valor logrado? Pues el de proyecto es el mismo o 2, 3, 4, 5 meses después que el proyecto de mejora ha continuado implementándose y quizá los resultados han cuajado mejor, ¿no? No sé si me he dejado entender ese punto, Brigitte. Sí, ahora sí. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Ok. ¿Ya? Y cuando muestren sus resultados en etapa verificar, ¿no? En la evolución de indicadores, pueden poner línea base, un punto intermedio que puede ser el de proyectos 2 y si tienen otro resultado final, ponen el resultado final en la gráfica, ¿no? Para que vean cómo ha sido la gráfica. O sea, pueden mostrarlo si desean, pero lo que realmente va a importar ya en la etapa verificar es el antes y el después, ¿ok? Línea base y el valor logrado, ya sea que ustedes consideren el mismo que el de Proyecto 2 o el último eh, algún tiempo después del que presentaron en Proyectos 2. Bien, ok. Entonces, teniendo en consideración ese espacio de tiempo, la etapa a hacer van a presentar o reportar, que es en realidad lo que tienen que hacer, reportar lo que implementaron. ¿Ok? Y esto que implementaron debe guardar concordancia con lo que planificaron implementar. Es, eso está claro, ¿no? No es que, por ejemplo, implementamos esto también. ¿Y eso dónde está en tus planes? No, no, no hay. A la mitad se me ocurrió implementarlo. No tendría sentido, ¿no? Si bien es cierto, puede hacer que por decisiones de factores externos o a nosotros, como por ejemplo planificamos esto, pero además la gerencia nos dijo, implementa esto o anula lo otro e implementa esta otra cosa, ¿no? Y si es que eso que han implementado, esa actividad que han realizado, cabe dentro de los campos de conocimiento y planes de mejora que estaban tratando, sí se podría considerar, porque siempre cuando se implementa un proyecto hay variaciones. Y aquí viene la premisa. Sabiendo claramente ya cuál es el espacio de tiempo de su proyecto, eh, el hacer va a ser, la etapa hacer va a ser un reporte de lo que
planificaron que iban a implementar versus lo que realmente planificaron. Y es probabilísticamente imposible que hayan implementado exactamente tal como planificaron. ¿Por qué? Porque siempre cuando hablamos de proyectos, ustedes ya han llevado su curso de proyectos, tienen los conocimientos básicos de proyectos, se habla de tres restricciones o tres aristas que siempre tiene un proyecto: el alcance, el costo y el tiempo. Entonces, es imposible en cualquier proyecto de la historia que, los globitos, creo que cuando hago así, se hacen globitos, ¿no? Es imposible que hayan implementado exactamente el alcance, además exactamente el costo y además exactamente en el tiempo que ustedes dijeron que iban a hacer. ¿Puede coincidir alguna de estas? Sí, pero no las tres. Es probabilísticamente imposible. Es decir, yo planteé hacer para tal cosa 7 actividades. Las hice, sí, cumplí el alcance. Ah, el alcance bacán. Hice las 7 por si acaso, ¿no? Ya. Pero puede haber otro caso en el que no, la verdad, implementé 8, implementé una más porque me dijeron que haga. O implementé 6, una no pude hacerla simplemente. ¿Por qué motivos? Tiene motivos, ¿no? Entonces, si desde ya varió el alcance, es muy probable y de cajón va a variar el tiempo que planificaron implementar todo ese plan, todas esas actividades. Obviamente, si cortan una actividad, puede impactar en el tiempo y además puede impactar en el costo, porque ustedes presupuestaron, eh, hicieron algún presupuesto para esa actividad. ¿Ok? Pero imaginemos que se cumple el alcance. ¿Ok? Alcance, costo y tiempo. O alcance, tiempo y costo. El alcance puede estar correcto, que es bastante probable, sí, ¿no? Cumplieron todas las actividades que dijeron que iban a hacer. Exactamente en el tiempo que dijeron, que iban a empezar la semana 17 del año y iban a terminar la semana 24 del año. Realmente lo implementaron en 7 semanas, tal cual como ustedes planificaron en su primero esta actividad, luego esta actividad, exactamente igual. Eso es otro tema. Ahora, exactamente en el costo presupuesto que ustedes plantearon, costo 580 para este plan de acción, 587.60 soles, presupuesto, no es lo que presupuestaron ustedes, presupuestaron, ¿no? Inicialmente. Y exactamente con esos decimales y todo es lo que gastaron, no necesariamente, a veces es más, a veces es menos. Entonces, como la variación del tiempo y la variación del costo es altamente probable, por eso siempre todo proyecto se suele medir por indicadores de desempeño en la implementación o performance de la implementación del proyecto, que son el CPI y el SPI. El CPI nos va midiendo cómo nos estamos moviendo respecto al costo planificado y el CPI cómo nos estamos moviendo respecto al cronograma planificado. Muy bien. Y en la etapa CER lo que tienen que reportar por cada plan de acción son esos 3 puntos. Cómo se implementó este plan de acción en términos de alcance, del tiempo y de costo. ¿Ok? Y para ello, a ver, voy a proyectar. ¿Me confirma si se visualiza, porfa? Sí, soy bien, ingeniero. Y ya. Entonces ya estamos aquí, ¿no? Aquí. Y esta primera parte, ¿no? Evidencias documentarias, evidencias fotográficas e informes, es lo que van a hacer. Un informe que tenga evidencias documentarias, evidencias fotográficas o las que sean pertinentes sobre cada plan de acción. Ustedes aquí ya determinaron planes de acción. En la etapa planificar, determinaron planes de acción, plan de mejora, plan de mejora, plan de mejora. Tienen, por lo menos van a tener 5 planes de mejora, ¿no? Puede ser que un campo de conocimiento tenga 2 planes de mejora, por ejemplo, el plan de mejora para el control de calidad, otro hayan hecho aseguramiento de la calidad y otro para el mejoramiento del mantenimiento. Ya son 3 planes de mejora por cada campo de conocimiento. Pero por lo menos cada campo de conocimiento va a tener un plan de mejora. Entonces, por lo menos ya tienen ustedes sus 5 planes de mejora o planes de acción que hasta acá no hicieron nada teóricamente, hasta acá planificaron. Aquí ya
implementaron y lo que van a hacer en el documento de tesis es reportar lo que implementaron, o sea, contar la historia. Muy bien, entonces lo recomendable pues es que cada una de estas etapas se segmente por planes de acción, plan de mejora o plan de acción para la mejora de la gestión de la calidad, plan de acción para la mejora de la gestión estratégica, ¿no? O sea, como ustedes le pongan el título, pero la idea es que la estructura lógica sea reportar cómo me ha ido en cada plan de acción que yo planifiqué implementar. Bien, para la etapa del hacer. Y una vez que estemos ahí, empezamos a reportar todas las evidencias de lo que hemos implementado en cada plan de acción. Y eso lo van a realizar en términos de, permítame agregar una hoja, por templates, blanco, landscape, square, dotted, apply. Entonces, en la etapa C, creo que es 4.2, permítame recordar, si no. 4.2, hacer. El 4.2.1 es informe de resultados, ¿no? Pueden llamarlo así. Informe de resultados o informe de implementación, la palabra que ustedes quieran usar, con la que se sientan más cómodos como investigadores. Acá no esperen, oye, ¿qué dijo el profe? Ah, sí, con él. Uy, se equivocó acá, puso mal ortográficamente, ¿no? Hay que hacerlos igualito, ¿ah? Porque el profe lo dijo. No, ya pasaron esa etapa, ¿no? Ya están egresados. Informe de implementación del plan de mejora de la gestión estratégica. Algo así será su título. Solo un paréntesis. No se olviden que esto de acá nunca puede existir. ¿Eh? Si hacen etapa cero, acá tienen que hacer un previo comentario de 1 o 2 párrafos sobre lo que va a tratar, ¿no? Nunca puede haber esto y luego viene el 4, 2, 2, 1, 1, 1 y luego y sin nada de texto, no. Cada título, subtítulo o acápite principal debe tener un texto introductorio, comentario sobre lo que se va a tratar en ese aspecto o haciendo un enlace, ¿no? Como lo anterior, como anteriormente visto, ya tenemos los planes de acción determinados correspondiente a cada campo de conocimiento, que son cada causa principal del problema, ¿no? Y a continuación se realizará, se reportará los resultados de la implementación de esto, bla, 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 bla. ¿Ok? Y ahí viene cada uno de estos. Entonces, y empiezan a reportar, ustedes ya empiezan a narrar acá, pero de la manera más sintáctica posible. No se vayan a tirar una narración así, como contando una historia, como novelistas, ¿no? Es un reporte de resultados. Piensen, no sé si alguno ha tenido experiencia ya laboralmente cuando les piden flash reports, ¿no? O reportes rápidos, reportes ejecutivos, ¿no? No se ponen ahí, érase una vez, ¿no? No. Entonces, rápido, son reportes ejecutivos. ¿De acuerdo? Evidencias de implementación sobre tal cosa. Entonces, ponen la evidencia de implementación. Y por lo general va a ser mucho aspecto gráfico, ¿no? Evidencias documentarias. Si dijeron que iban a hacer un procedimiento, tendrán que poner, por ejemplo, el procedimiento. Y acá sí tienen que ser bastante eficientes en las páginas, ¿ya? La etapa hacer normalmente contiene, después del marco teórico, si es que no son muy eficientes en el marco teórico, la etapa hacer es un choclón de 200 páginas, lo cual no debería ser así. ¿Por qué? Porque dicen, implementamos el procedimiento tal, y el procedimiento tiene 20 hojas. Y en cada hoja de su cuerpo de tesis, le ponen una hoja del procedimiento, ¿no? Entonces, esta es la página 122, por ejemplo. Ya están en la página 122. Y como el procedimiento tiene 20 hojas, en cada página le ponen una página del documento y al final terminan, con un procedimiento, terminan en la página 142, después de las 20 páginas del procedimiento. Eso es un error, ¿de acuerdo? Acá tienen que mostrar las evidencias y de manera adecuada, ¿no? Haciendo uso eficiente del espacio. Lo que se recomienda por lo general es mostrar las primeras páginas del procedimiento, que son las generales, ¿no? ¿Y cómo mostrarlas?
en un espacio, hacen impresión de las 4 primeras páginas y las muestran así en un espacio de la hoja, ¿no? Las muestran así, las 4 en una parte de la hoja. Es la página 1, la página 2, la página 3, la página 4. Si quieres saber más, vayas al apéndice. Y el apéndice ya también ponen todo esto, pero no hoja por hoja, ¿no? Sino ya lo ponen así, ¿no? 4 páginas por hoja, por ejemplo. 4 páginas de un procedimiento por cada hoja de mi documento o cada página de mi documento. ¿Ya? No tienen que insertar documento sobre documento, sino tienen que mostrar páginas que sean legibles, lecturables, ¿no? Que se vea más o menos qué es lo que dice ahí. Y con eso es suficiente mostrar una evidencia en el cuerpo y si quieres más, bajo la misma metodología, pero ya con todas las páginas completas, váyanse al apéndice. ¿Ok? Y los comentarios, ¿no? Los comentarios sobre qué aspecto. ¿Ya? Lo importante en sus comentarios es hacer notar al lector si lo que se implementó en alcance, en tiempo y en costo varió de lo planificado. Entonces, si quieren tener un orden más estructurado al respecto, pueden hacer después del título, ponen acá un subtítulo ya sin numeración sería, ¿no? Alcance. Y hablan sobre el alcance, y en el alcance van las evidencias fotográficas, ¿ah? Sí, y de manera resumida hablan, ¿no? Para este plan se tenían planificadas 15 actividades, ¿no? De las cuales 13 de las actividades fueron implementadas satisfactoriamente y 2 no fueron implementadas por X motivos, ¿no? Tal, 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 tal. A continuación se muestran las evidencias de las actividades, ¿no? Tal, 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 y ahí empiezan a... Imagen, breve comentario, ¿no? Imagen, breve comentario, explicando la imagen, obviamente, ¿no? Dice, capacitaciones sobre sensibilización. Y tenían 5 temas de capacitaciones. Y acá hay una foto, otra foto, otra foto, otra foto, ¿no? Y nada más dicen que eso es la evidencia, ¿no? Pues normalmente se ponen, ¿no? Sensibilizaciones sobre tal tema en tal fecha, ¿no? Con trabajadores de tal área, tal cosa. Se empieza a describir brevemente. Y el alcance, ¿no? Alcance. Cuando hablan del alcance, lo único que importa es actividades planificadas versus realizadas. Del plan, obviamente, ¿no? Del plan de mejora. Actividades planificadas versus actividades ejecutadas. ¿Ok? ¿Se hizo o no se hizo? Y si es que la actividad varió en su forma también, si dijeron que iban a hacer una capacitación virtual, pero fue después presencial, o iba a ser presencial y virtual, si varió en algo, pero se ejecutó el objetivo de la actividad, igual mencionarlo. Luego tienen que hablar sobre este plan de acción respecto al tiempo y harán sus comentarios. Este plan de acción se tenía implementado y si es que no siempre se exige eso, pero si es que hicieron un pequeño Gantt en la etapa planificar cuando mencionaron el plan de acción, pueden hacer un versus del Gantt planificado versus el Gantt ejecutado. También lo pueden hacer. Si son Tromes en Project, ¿no? Ahí sale realmente pueden mostrar esta etapa de planificación y ejecución y ahí están los Gantt superpuestos, ¿no? Pero eso sería lo adecuado. Un Gantt sería más fácil de mostrar, de evidenciar esto en el tiempo, ¿no? Gantt planificado, Gantt de ejecución y los comentarios, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo como que podría ser así. Entonces tienen su Gantt tal, esto viene luego acá, ¿no? Esta actividad era en paralelo, esta viene por el final y esta viene por acá. Esta de acá, estas son dependientes, ¿no? Y al final esto empezó tarde, esto lo tuve que empezar por acá, esto de aquí, y cosas así, ¿no? Al final terminé por acá. Y acá estará semana 1, semana 2, semana 1, semana 2. No sé. Esto es el planificado versus el Gantt implementado. El cronograma, ¿no? Cronograma. De eso estamos hablando. Cronograma planificado versus el implementado. Bien. Bastante simple, ¿no? Si es que tenemos la imagen. Si no tenemos la imagen, sí, hay que soplarnos una redacción, ¿no? De las 17 actividades se planificaban a realizarlas en 4 semanas.
siendo las actividades críticas o las actividades pertenecientes a la ruta crítica, eso ya le da más calidad a su trabajo, ¿no? Más industrial, ¿no? Actividades de la ruta crítica, las actividades 7, 8 y 9 correspondientes a tal cosa, tal cosa. Efectivamente, se validó que las actividades de la ruta crítica eran relevantes y el cronograma no se cumplió en lo esperado debido a que la actividad tal varió y eso empujó la ruta crítica tal y al final el cronograma se extendió en 2 semanas o en una semana respecto a lo planificado. O puede ser que la fecha de inicio ustedes planificaron en octubre, que iban a tener la aprobación para hacer este plan de acción, pero terminaron empezando en enero. No tengo idea. ¿Ok? Y eso son los comentarios respecto al tiempo. Y para el tiempo ya pueden medir aquí, ¿qué? El SPI. Ya miden el SPI, el indicador de cómo hemos avanzado y cumplido o cómo se ha desempeñado este plan de acción respecto al tiempo. Lo pueden medir para cada plan de acción, lo pueden hacer, pero si no lo han hecho para cada plan de acción, sí o sí, de cajón, sí o sí, tienen que ir a una parte final del proyecto donde van a poner un mega Gantt de todo el proyecto, o sea, que es decir, concatenado con todos los planes de acción, y medir ahí el SPI del proyecto completo. ¿Ya? O sea, todos lo tienen que hacer eso al final, eso sí o sí, tienen que medir el SPI del proyecto completo y el CPI, que es el del costo. ¿De acuerdo? Pero más fácil se les va a hacer si es que quieren ir avanzando plan por plan. Esto es opcional, ¿ah? SPI del plan de mejora es opcional. Pero el que sí es obligatorio de cajón es el general, el global, el del proyecto. ¿Ok? El del proyecto. Es decir, el GAN grande que contiene todos los planes, las actividades del plan de acción, ¿no? Ese grandote sí es fijo, porque sí nos interesa saber cómo se desempeñó todo el proyecto. Si quieren y tienen la info accesible y fácil, se hacen de cada plan de acción. Costo. La tercera lista. También tendrán, ¿no? Su presupuesto, como lo hayan tenido, quizá por actividad tenían su presupuesto, actividad 1, actividad 2, actividad 3, ¿no? Descripción, costo, actividad 4 quizá, y cuánto era el total. ¿De acuerdo? Presupuesto planificado versus presupuesto ejecutado. Ya le salió un poquito más caro. Y ahí me dirán el CPI. Por cada plan lo pueden hacer, el CPI del plan de mejora. El que sí van a necesitar de cajón es después de comentar cada plan de mejora, es el presupuesto total del proyecto y cómo terminó. ¿Bien? ¿Por qué es importante saber el del proyecto? Porque un proyecto se compone de planes, recuerden, y un portafolio se compone de proyectos, ¿no? El del proyecto es importante porque puede hacer que un plan de acción costó de más, pero en otro ahorramos y así neteamos y el final del proyecto se mantuvo en el presupuesto, ¿no? Porque ustedes pidieron un presupuesto por proyecto, ¿de acuerdo? Por el proyecto y el cronograma que planificaron también es por el proyecto, más aún si lo han tenido que presentar y tener aprobación de la empresa. Entonces eso es lo que más o menos se va a realizar, ¿ok? En la etapa hacer. Y así por cada plan van barriendo y al final, el último punto, sí es lo que justamente se pide acá. Acá. Indicadores de gestión del proyecto. CPI y SPI. Adicionalmente, ¿no? O sea, esto ya es opcional, el valor ganado. Si es que lo llegan a dominar. Pero CPI y SPI es como mínimo. Entonces, luego de seguir avanzando, ustedes llegarán al 4.2.n, no sé cuál será el último, indicadores de gestión del proyecto, ¿no? Y hablarán sobre el SPI del proyecto y el CPI del proyecto. Por favor, no pongan SPI, no pongan el nombre en inglés, índice de desempeño en cronograma, índice de desempeño en costo, ¿no? Schedule Performance Index, Cost Performance Index del proyecto, ¿no? Y pum, hablan ahí, comentan sus resultados y demás.
¿Ok? Y eso es la etapa hacer. En verdad es ordenar nomás cómo tienen las cosas. Ya, o sea, la etapa difícil ya pasó, ya ejecutaron las cosas. No tienen que ejecutar nada ahorita, a no ser que haya, como les digo, algunos integrantes. No recuerdo si en este taller hay, en el taller, en algunos talleres sí ha habido valientes que están avanzando su proyecto y sacando adelante, o sea, y redactando su tesis, que es la comunicación de resultados de su proyecto. Paralelo, ¿no? Ya había más de un caso de éxito, ¿no? Varios, en verdad, ¿no? Porque como están con la presión ahí, y a veces suele ser más exitoso porque están ahí y redactan en la tarde, y avanzan y redactan, y le han metido full a eso, entonces su concentración está 100% en el proyecto y avanzan al toque. Diferente es cuando esto lo tenemos como segundo plano, quizá, ¿no? Primero está la casa, después está la chamba, y esto está como tercer plano ahí tratando de entrar, ¿no? Ahí se nos complica más el avance. Muy bien, y eso es lo que se debe presentar en la etapa ser. Sean muy diligentes en la optimización del espacio, por favor. ¿Ya? No es que eso va a afectar su tesis sobremanera, pero sí el no tener una tesis pulcra y solamente hacerla fácil. Tengo esta es mi página, y después una imagen acá, comentario de una línea, otra imagen acá, comentario de una, y otra imagen así inmensa, ¿no? Así 3 imágenes para 2 cositas, ¿no? Y perdí toda la hoja. La utilización del espacio de la hoja, inservible. Y ahora voy a mostrar algo y pongo una imagen así. Cuando esto pudo haber sido algo más chiquito y pude haber ganado este espacio redactando, ¿no? No perdía legibilidad poniendo el espacio chiquito. Entonces ahí sí hay que ser bastante diligentes en ese aspecto. Ahora sí, paso a escuchar las consultas, dudas que tengan sobre esta etapa, para que quede súper claro, ¿ah? Todas las consultas, por favor, que tengan. Todas, 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 todas. Y voy a hacer una pregunta así poniéndonos la mano al pecho, ¿no? Levanten la mano quienes ya barrieron y están satisfechos, no, no si están satisfechos, quienes ya barrieron tomando en consideración todas las recomendaciones hasta la etapa planificar, quienes ya dejaron atrás el planificar en su proyecto, ¿no? Con todas las recomendaciones que se han dado hasta la fecha. Levanten la mano, por favor. Creo que no me escucharon o levanten la mano quienes ya barrieron con el planificar, tomando en consideración todo lo que se iba mencionando las semanas anteriores, ¿no? ¿Ninguno? Ya. Entonces no es un error de mi micrófono. Muchachos, ustedes, como les dije al inicio, tenían bastante ventaja y la siguen teniendo porque yo sé que todos están chambeando y todo, pero ha venido Semana Santa. Yo sé que a veces aprovechan Semana Santa para chambear sus últimos pendientes del trabajo, pero viene día del el 1 de mayo también, y de ahí ya creo que sí no hay más feriados, ¿ah? Entonces, se les mencionó y el 2, si los que trabajan en el sector, si alguno trabaja en el sector público, se dobleteado todavía, el 2 también feriado. Pero, si no están ahorita ya habiendo culminado el planificar, que es la etapa más dura, sí es cierto, es la etapa más dura, les va a faltar tiempo, les va a faltar bastante tiempo, y ya les he dicho varias veces que aquí la mayoría que se declara no apta, no porque nosotros queramos, nuestro objetivo es que salgan más egresados de la universidad, ese es el objetivo. Estamos remando en el mismo bote aquí, pero la principal razón por la que no llegan a considerarse aptos es porque no han culminado satisfactoriamente el trabajo que se presenta, con todas las temáticas que se tienen que brindar. Y eso trae como consecuencia, como no culminaron la redacción adecuada de la tesis, no tuvieron tiempo de repasar, resolver, o como no lo hicieron bajo, ¿se acuerdan que les dije el método aburrido, ¿no? Juntarse los dos, estar escribiendo en una sola pantalla, ya tú qué dices, a ver, escribo, ¿de qué trata esto? Es el método aburrido, el método pesado, ¿no? Pero eso a la vez les mencioné que ayudaba a refrescar todos los conceptos, a discutir sobre el concepto hasta que la capten y quedaba claro y quedaba en la mente, ¿no?
Entonces, como trataron de cumplir nomás en avanzar en redactar, en cumplir letras digitadas, más no conocimiento refrescado o cuajado, o a veces consolidado, ¿no? Porque a veces tenemos que recordar algunas cositas y el hacer ese método difícil nos consolida varias cosas. La cereza en el pastel la ponen que el desempeño en la parte conceptual no es el adecuado, ¿no? Entonces, pero ha sido causal del otro, que me ha faltado el tiempo, nos ha faltado el tiempo por organización en equipo, organización personal, todas las causas que ustedes requieran, pero ha faltado el tiempo. Entonces, el poco tiempo que le hemos podido destinar ha sido para avanzar en redactar palabras, ¿no? Más que en redactar mi tesis. Sino, completa, 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 completa. Ordena, ordena acá. Y más tiempo están pasando ordenando cosas, así que produciendo información, validando lo que ya tenían hecho, ¿no? Y los resultados son de que no tuvieron tiempo tampoco para repasar sus conceptos. Entonces, y eso remata, ¿no? Es muy común ello semestre a semestre. Y después ya no se puede decir nada tampoco, ¿no? O sea, cuando dicen, ¿por qué reciben la nota de no aptitud? Y recién se dan cuenta, ¿no? Pucha, sí, pues a la justa logré presentar nomás ya, ¿qué iba a poder hacer? Repasar para mi sustentación y repasar mis conceptos y eso. Entonces, nuevamente les pido, por favor, les pido, ¿eh? Métanle punche, organícense y avancen su tema de tesis. Tema no, ¿no? Su proyecto de tesis, su documento de tesis, que es sumamente importante. De cajón es el objetivo, me imagino, de ustedes de este semestre, ¿no? Y de este año. Denle la relevancia pertinente, por favor. ¿Ok? Y nuevamente repito, aún están a tiempo si es que separan en calendario y en sus agendas las horas suficientes para hacer el método duro, todavía pueden llegar, ¿no? O sea, uno por uno, estar redactando hora tras hora, ¿no? Así para usar el ajera quemándose las pestañas, ¿no? Ya, eso aún les digo que va a garantizar más probabilidades de éxito. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas respecto a la etapa hacer? ¿Ha quedado clara la explicación de la estructura adecuada y contenidos que debe tener esta etapa? Los contenidos ya lo tienen, ¿no? Solamente tienen que reordenar esa parte. Muy bien. A ver, hay una consulta, me parece. José, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Cuando comenta sobre el SPI y el CPI, dijo algo sobre que podríamos hacerlo en 3 tiempos. Recuerdo que es ahí donde podemos hacerlo en 3 tiempos o en... No, a ver, el CPI y el SPI sí o sí lo tienen que medir para su proyecto, entendiéndose su proyecto el conjunto de planes de acción que comprende su proyecto. Eso sí o sí lo tienen que medir acá al final. Lo que les mencionaba es que conforme van avanzando cada plan de acción, pueden medir también el SPI y el CPI de cada plan de acción, pero eso es opcional. Pero sí les va a ayudar a quizá obtener mejores resultados, ¿no? O ir armando los GANs pertinentes para hacer el total, el del proyecto. Bien, no sé si eso quedó claro, José. Sí, bueno, pero había el otro tema que mencionó que obviamente todos no terminan siempre al culmino del proyecto, ¿no? Del proyecto 2, ¿no? Entonces dijo que le demos 3 o 5 meses, ¿no? Si ¿Eso ustedes dónde lo podemos ver reflejado? Claro, si Porque ahí... ustedes consideran que la implementación de su proyecto va a durar 3 meses más de lo que presentaron en Proyectos 1, obviamente va a variar su cronograma de aplicación, ¿no? Va a terminar 3 meses después, su cronograma planificado, porque así lo están planificando, entiéndase, ¿no? Ustedes en Proyectos 1 y Proyectos 2 se vieron forzados a presentar un cronograma que justo culmine probablemente con la fecha de Proyectos 2 de su presentación final truncado, ¿no? En el cual implementaban la mejora, pero ni siquiera daban tiempo para cuajarla, ya tenían que estar exponiendo.
Entonces aquí modificarían su cronograma inicial de planificado, su cronograma planificado, que es en la etapa planificar, y lo extenderían un poco más, los 2, 3, 4 meses, lo que ustedes consideren que es el tiempo planificado para la implementación adecuada de esas actividades. Y bajo ese mismo marco, ustedes después comparan, oye, ¿cómo se implementó? Yo planifiqué así, pero ¿cómo realmente lo terminamos implementando? Pero ya involucrando esa actividad o esas actividades que estaban después de su fecha de proyectos. ¿Se entendió, José? Por favor, con total confianza. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Sí lo entendí. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo queda claro? Muy bien, permítame tomar entonces la asistencia. Rápido nomás. Listo. Bien, estimados estudiantes, a ponerse las pilas, por favor. La próxima semana tienen un día extra que solamente se da en este semestre. En los siguientes semestres, en el siguiente semestre, cuando toque el taller en el siguiente semestre, sí casi no toca ni un feriado. Porque ni julio, no creo que toca a veces, ¿no? Entonces, a meterle punche, por favor. Que tengan muy buenas tardes. Nos reencontramos por los chats de Teams para las consultas que tengan. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.